¿Está viendo lo que estoy compartiendo? Sí, profesora, sí se Sí, ve. profesora. Muchas gracias. Bien, ahora sí, bueno, este es un seminario de 2 horitas sobre habilidad verbal. Habilidad verbal es 80% práctica y 20% teoría, tal cual como cualquier curso de números, ¿no? Entonces, lo que se requiere acá, yo sé que ustedes saben leer, ustedes comprenden, lo que se requiere es que agarren técnica y que identifiquen el tipo de preguntas que ustedes van a enfrentar en el examen de admisión. Entonces, les he traído ahora un pequeño resumen teórico, me gustaría que tomen bastante atención, ya luego empezamos a resolver con la teoría adquirida sobre cómo se dan las preguntas de habilidad verbal, ¿no? Recordando primero que el texto eh, es un conjunto de enunciados que tienen que estar en torno a un tema, ¿no? Y por eso deben ser coherentes. Coherentes quiere decir cuando todos giran en torno a una misma temática, ¿sí? Ahora, este texto tiene siempre tema, idea principal, ideas complementarias. Sí, y en base a esta información es que se plantean preguntas en 5 niveles, ¿no? Como ven acá, tenemos, según PISA, según los estudios que se hacen en Perú, no llegamos al segundo nivel de comprensión lectora, estamos graves, ¿no? Claro que ese es un promedio, no es de los jóvenes universitarios, sino desde la secundaria. Entonces, la gente sale de la secundaria estatal, ¿no? Sin llegar al segundo nivel de comprensión lectora. Y eso es un poco preocupante. Bueno, en el Perú la educación es bastante desigual. Seguramente habrá mucha gente muy preparada, ¿no? Pero en las estatales esa es la realidad. Entonces, en el examen de admisión, ¿cómo sales de una estatal? Por eso es que ustedes luego tienen que prepararse aparte y sin poder afrontar estos 5 niveles, ¿no? El primer nivel es lo que les estaba comentando justo ahora, ¿no? Si ustedes ven siempre que les ponen los textos, les ponen 5 preguntas y cada una corresponde justamente a un nivel, ¿no? En el momento de la elaboración de las preguntas, siempre se elabora uno de cada nivel. Entonces, el primer nivel es una pregunta relacionada a las ideas estructurales del texto, ¿sí? A la columna central, o sea, al tema, relacionada al título, a la idea principal. Mayormente siempre les van a preguntar por el tema, ¿no? ¿Cuál es la idea central? ¿En torno a qué tema gira el texto? ¿No? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuál es la idea principal del autor? Cuando les preguntan así, le están preguntando el primer nivel, que es el tema. Después tenemos el segundo nivel, ¿no? Que va elevando complejidad. Todo lo que ustedes ven acá en el primer nivel es, digamos que lo primero que ustedes tienen que reconocer. Si ustedes no han podido identificar el tema, no van a poder interpretar el léxico de manera adecuada, no van a poder identificar inferencias, ¿no? Entonces, la base siempre es reconocimiento del tema central, ¿no? Y de la idea principal, título si lo hubiera, pero al menos deberían estar en la capacidad de ponerle título al texto que están leyendo. Este nivel es más literal, ¿no? Está más relacionado a entender lo que dice el texto. Luego viene el segundo nivel, que es un poquito más interpretativo, ¿no? Aquí vamos a tener lo que es el significado, sentido contextual, que podría ser también sinonimia o antonimia, pero contextual, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a identificar los términos que se han usado dentro del texto o algún término que se ha usado dentro del texto y qué significado adquirió según el contexto. Entiéndase contexto como el conjunto de palabras que rodean a esa palabra, ¿no? O sea, una oración, una frase o todo el texto mismo sirve de contexto para que ustedes entiendan el significado. Antes se les preguntaba aparte, ¿no? Habían preguntas de sinónimos, antónimos, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que una palabra aislada es más difícil y tampoco tiene sentido, ¿no? Que se aprendan de memoria los significados de las palabras de forma aislada, porque al final las palabras no se utilizan de manera aislada, sino que se relacionan entre sí y forman, eh, ahí ustedes pueden formar un significado, un tema, una interpretación. Ya, entonces, el segundo nivel corresponde al sentido contextual. Siempre les van a preguntar sobre de qué trata, qué significado adquiere esta palabra en el texto,
o de repente también por sinónimos o antónimos, ¿no? Menos común, menos frecuente, pero sí, ¿no? Después tenemos las preguntas de tercer nivel, ¿no? Entrando ya al tercer nivel, como ven, empezamos un poquito más a lo implícito, ¿no? Ya no tanto a lo explícito. El tercer nivel tiene que ver con la compatibilidad y la incompatibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo he entendido el tema y también entiendo cómo funcionan las palabras dentro del texto, ya puedo yo identificar qué premisas son compatibles al texto y qué premisas son incompatibles. Es decir, que compatibles serán las que son equivalentes, ¿no? Las que complementan. Hay varios tipos de compatibilidad, ¿no? Está la compatibilidad literal, cuando digo lo mismo, parafraseo lo que ya está en el texto, pero con otras palabras, y también la compatibilidad, digamos que es más implícita o inferencial, si lo quieren llamar así, ¿no? Cuando es una premisa que no está dicha en el texto, pero se entiende que sí complementa el texto. No, recuerden que todo texto tiene información explícita e información implícita que ustedes tienen que interpretar. Todo texto está sujeto a interpretación. Con la incompatibilidad es lo mismo, ¿no? La incompatibilidad es cuando ustedes les preguntan qué idea, ¿no? ¿Qué frase contradice el texto? Normalmente va a contradecir el tema o la idea principal, ¿sí? Normalmente siempre si se coloca algo es por el tema o idea principal. También la incompatibilidad puede ser literal, o sea, dice algo que directamente contradice una idea que está escrita dentro del texto de forma explícita, o podría ser también inferencial, cuando contradice ideas que están implícitas, ¿no? Que no las encuentran directamente escritas en el texto, pero que se entienden. Entonces ahí tenemos los tres primeros niveles de la comprensión lectora. Luego pasamos al cuarto nivel. Aquí ya hablamos de concluir, ¿no? De conclusiones, o sea, inferencias. Las inferencias son bastante variadas, complejas, pero más que nada es cuando yo ya entendí el tema, ya entendí toda la terminología que se ha usado, el sentido de la terminología, ya puedo identificar qué ideas pueden complementar o contradecir al texto. Entonces, en conclusión, valga la redundancia, ya puedo concluir, ¿no? Porque ya entendí plenamente el texto. Cuando entendí plenamente el texto, ya puedo llegar a una conclusión, que eso es prácticamente una inferencia, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, la inferencia no va a estar escrita en el texto. No, no la van a encontrar literal en el texto. La inferencia está muy relacionado pues a lo interpretativo, ¿no? A lo implícito. Y vemos que vamos llegando ya a un nivel más profundo, ¿no? Justamente estos últimos niveles son los que traen más complicación. El cuarto nivel con la inferencia y el quinto nivel con las extrapolaciones. Ahora, en las preguntas que les va a venir a ustedes, em, en San Marcos ahorita vamos a ver que a veces el alumno comete el error de que en las inferencias, em, como diríamos coloquialmente, vuela mucho, ¿no? O sea, es como si yo les dijera, em, este, hoy inicia la temporada de verano. ¿Qué podemos inferir de eso? Entonces ustedes me dirán que hay un cambio de temperatura, me dirán que probablemente hay un cambio de temperatura, ¿no? Porque estamos cambiando de estación. Que va a haber una sensación térmica, que la gente va a sentir calor, ya. Eso es, digamos, que lo primero que se puede inferir. Pero si nos alejamos un poco más, la gente va a decir si empiezan las temporadas de playa, las personas van a experimentar bochorno. Entonces ya nos vamos del sentido mismo de la información sobre la temperatura y sobre la el cambio de estación, y comenzamos a especular, ¿no? Que las personas van a la playa, que están de vacaciones, que sienten bochorno. Entonces se dan cuenta, ya nos alejamos del sentido. Entonces cuando ustedes vean las preguntas de inferencia, van a poder observar que el alumno muchas veces se equivoca porque especula o cambia el sentido del texto, de la información que hay en el texto. Entonces la inferencia tiene que partir desde la información que me han dado en el texto. No puedo cambiar el sentido de la información del texto.
Ya, eso ya es con práctica, lo vamos a ir viendo. Y por último, el quinto nivel, que es ya la extrapolación, ¿no? O sea, una vez que yo ya llegué a entender el texto, el tema, interpretar todo el léxico que está en el texto, identificar las premisas que pueden ser compatibles o incompatibles, elaborar mi conclusión, ya ahí recién yo puedo aplicar toda esa información del texto que ya entendí al 100%, aplicarlo en un ejemplo, ¿no? O en otra idea, algo así como una analogía, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son las extrapolaciones? Las extrapolaciones es cuando yo em, toda la información que entendí del texto lo llevo y lo aplico en una nueva información, ¿sí? Entonces siempre les van a poner, ¿qué pasaría si, no? Siempre hay un condicional ahí, ¿sí? Em, entonces les ponen un caso y ustedes tienen que aplicarlo según la información que han entendido del texto, ¿no? Esa es la extrapolación. Acá ocurre la misma situación cuando los alumnos vuelan mucho y especulan, ¿no? Entonces no debemos caer en especulación ni en las inferencias ni en las extrapolaciones, sino que debemos estrictamente tomar la información que tenemos en el texto y a partir de ello concluir o aplicar el conocimiento nuevo en el caso de las extrapolaciones. Bien, entonces miren, no sé si tienen alguna duda o comentario que quieran hacer. Si no, ya pasaríamos a la resolución de un ejercicio y ustedes van a identificar los 5 niveles, ¿no? O sea, de qué nivel corresponde cada pregunta y van a resolver. Es un texto pequeñito, solamente para que apliquen lo que ahora hemos explicado. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces vamos a pasar a la resolución del texto. Es unos 10 minutitos pues, para que identifiquen cada nivel y para que resuelvan las preguntas de manera detallada. ¿Ya? Entonces les doy, son 10 y 20, 10 y 30 empezamos con la explicación.
Listo, jóvenes, a ver. Em, bien, de qué trata el texto? ¿Alguien que quiera hacer un pequeño resumen, un pequeño comentario? ¿Han entendido el texto o no? Yo puedo, profesora. Sí, claro. Bueno, trata sobre, mientras que no, los animales o seres no racionales, ¿no? Eh, Viven así normalmente, ¿no? Se alimentan, todo, pero digamos que no buscan más allá como el hombre sí, ¿no? Como la inteligencia, ¿no? Y así adaptar el mundo dependiendo a sus necesidades, ¿no? El hombre y trata, ¿no? Quizás de mejorar algunas cosas, ¿no? Adaptarlo a su vida cotidiana. Mm, y bueno, así es Claro. como también nace la ciencia, ¿no? Algo así. Muy bien, claro, ¿no? Em, los animales inferiores dice ahí porque Bunge nos considera a nosotros también animales, ¿no? Pero supuestamente más racionales, inferiores en inteligencia, ¿no? Ojo, lo cual no quiere decir que deban ser maltratados ni nada por el estilo. Pero pues se supone que nosotros tenemos una inteligencia superior, ¿no? Y por ende deberíamos construir un mundo mejor. Bueno, pero lo que dice el texto específicamente es que lo que nos distingue a nosotros de los demás animales es que nosotros, el hombre intenta entender el mundo y apoderarse de él, ¿no? Por eso dice ahí utiliza la palabra, intenta enseñorearse, o sea, volverse el señor del mundo, ¿no? También tenemos ese ego quizás para hacerlo más confortable. Por ejemplo, los animales adaptan su cuerpo según los climas, ¿no? Por ejemplo, el oso polar tiene esa complexión y cuando cambia el clima extremo también invernan los osos, ¿no? En cambio, nosotros podemos vivir en cualquier clima y tenemos un refugio que son las casas, tenemos nuestra ropa, ¿no? Porque nosotros hemos adaptado el mundo a nosotros, ¿no? Y eso es lo que nos distingue. Y así, en ese intento de adaptar el mundo, de cubrir nuestras necesidades, de entender el mundo, de apoderarnos del mundo, es que nace la ciencia, dice, ¿no? O sea, de esa necesidad de entender el mundo. Antes se explicaba todo con el pensamiento mágico religioso, ¿no? Ahora ya estamos entendiendo cada vez más el mundo y para eso está la ciencia. Bien, ahí mismo lo dice, ¿no? Bunge, que es un escritor conocido, ¿no? Ahí está su libro La ciencia, su método y su filosofía. Ahora, la primera pregunta dice, ¿cuál es el tema central del texto? ¿A qué nivel corresponde esa pregunta? Chicos, participen, por favor. Se supone que se han Primer venido al nivel, seminario. primer nivel. Sí, muchas gracias. La idea es que participen, ¿no? Por eso están acá invirtiendo su sábado en el seminario. Sí, primer nivel, exacto, ¿no? Entonces, esta pregunta es del primer nivel. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo que está explicando Mario Bunge? Las clases de ciencia que hay, cómo ha evolucionado la ciencia, el proceso de la ciencia, los rasgos de la ciencia, el origen de la ciencia. ¿Qué es lo que está tratando de explicar el autor? ¿Por qué nos cuenta esto, no? ¿Por qué empieza a hablar de cómo el hombre intentó hacer el mundo más confortable, apoderarse de él? Nos está explicando el origen de la ciencia, ¿no? ¿Cómo se origina? Por la necesidad del hombre de entender el mundo y intentar apoderarse de él, ¿no? Y en ese intento, pues construye un mundo artificial, ¿no? Llamado ciencia, como dice ahí. Siguiente pregunta. Según el texto se puede inferir, bueno, acá está, ¿no? Inferencias. Correspondería entonces ¿a qué nivel? Al cuarto nivel, ¿no? Cuarto nivel, como dice acá, la inferencia. ¿Y qué podemos inferir? Dice, según el texto se puede inferir que por medio de la ciencia el hombre ha logrado ¿qué cosa?
Ya he marcado, chicos. No escriban si no pueden hablar. Ahí aquí cuando está disponible el chat. O sí. Miss, en el chat dicen 2 la C. ¿Cómo dices, hija? En el chat dicen 2 la C. Yo no puedo ver el chat en todo caso. Me sale chat no disponible, no sé por qué. La letra C. Dice, no soy miembro del equipo, solo los miembros del equipo tienen acceso al chat. Ya. Muy bien, ¿no? Adaptar el mundo según sus necesidades, ¿no? Todo parte de una necesidad, dice, ¿no? Si no tuviéramos necesidad, pues, es más, ni siquiera hubiéramos socializado. Hemos socializado por necesidad y la gente hasta hoy en día socializa por necesidad, ¿no? Llegas a la universidad, comienzas a juntarte y a ver, a hacer grupo para que te apoyen acá, haces grupos de estudio, ¿no? Te juntas con el que sabe más, tú sabes más un curso, el otro de otro curso. Nosotros empezamos a socializar para cazar, por ejemplo, ¿no? Porque el ser humano por sí solo no puede cazar, no podía cazar, tenía que juntarse ahí entre varios, para cuidarse también. Bien. Em, pregunta de nivel, a ver, resulta incompatible, ¿no? La compatibilidad e incompatibilidad pertenece al nivel 3, ¿verdad? Qué pena que no pueda ver el chat, pero ni modo. Nivel 3. ¿Qué cosa será incompatible acá? A diferencia del hombre, los animales inferiores, los animalitos viven en el presente, ¿no? Aún no desarrollan conocimiento científico exacto, es lo que dice el texto, ¿no? Eso es algo compatible. No han desarrollado un conocimiento científico. ¿Necesitan mayor estimulación intelectual? No lo sabemos, no lo dice el texto. No podemos decir que sea compatible o incompatible. La B. ¿La qué? La D, La B. B. la B. Necesitan mayor estimulación intelectual. ¿Por qué es incompatible? O sea que si es incompatible quiere decir que los animales no necesitan una mayor estimulación intelectual. Es algo que no podemos saber, es una línea gris, porque el texto no lo menciona, solo dice que los animales se adaptan al mundo, pero no dice si ellos desarrollarían más si tuvieran una estimulación intelectual o no, no lo dice. Em, acá sería, em, lo incompatible sería, están en proceso, no, sí, está bien. Están en proceso de adaptación al medio, porque no están en proceso de adaptación. Simple y sencillamente, los animales, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto de los animales? Ellos ya se han adaptado al medio, ¿no? La ley de los animales es te adaptas o mueres. Los que no nos podemos adaptar fuimos nosotros. Por eso desarrollamos inteligencia. Bien. Eh, siguiente pregunta, ¿no? Dice, en el texto, el sentido contextual de la frase cuerpo de ideas es, bueno, sentido contextual es nivel 2, ¿no? Sentido contextual va a ser nivel 2. Ya, ahora me está preguntando, ¿qué me está preguntando? ¿Qué significa cuerpo de ideas? ¿No? Acuérdense acá arribita dice, ¿no? Este creciente cuerpo de ideas, ¿no? Este creciente cuerpo de ideas llamado ciencia,
¿A qué se refiere con eso? A la razón. A la razón. La razón ¿Comprensión? tiene que ver con el conocimiento o con la inteligencia. Cuando dicen que somos seres racionales. La capacidad. Muy bien, ¿no? La razón tiene que ver con la inteligencia, la capacidad que tiene el hombre. O sea, y el cuerpo de ideas tiene que ver con qué cosa. Dice, en este proceso el hombre construye un mundo artificial, ¿no? Este mundo artificial, dice, este creciente cuerpo de ideas llamado ciencia que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Entonces, ¿a qué se referirá con cuerpo de ideas? Ideología. No, 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 no. Ideología es otra cosa, es algo más, ¿Comprensión del entorno? muy bien, ¿no? Sería comprensión. Ese creciente cuerpo de ideas es la comprensión que el hombre va adquiriendo, ¿no? Del entorno. Muy bien, ¿no? Y luego esa comprensión, como dice acá, se vuelve un conocimiento racional, sistemático y exacto. Entonces, empezamos a entender el mundo y lo volvemos un conocimiento, ¿no? Y se va difundiendo. Así es como descubrimos ciencia, ¿no? Alguien que está un paso más adelante va entendiendo algo, va comprendiendo el mundo y nos lo va explicando. Y nosotros ya tenemos eso, ¿no? Ya tenemos ese conocimiento en los libros que vamos aprendiendo que otros pudieron entender antes que nosotros, ¿no? Bien. Y luego viene la pregunta del nivel 5, ¿no? La pregunta del nivel 5: si la sin la investigación científica, ¿el mundo cómo sería? Un lugar mejor. ¿Qué sería el mundo? El mundo estaría menos, bueno, no sabemos qué pasaría con el mundo exactamente. Eso de los cambios, pues el mundo puede cambiar por muchas razones, ¿no? Por cambios climáticos, desastres naturales. ¿Se volvería un lugar mejor? ¿La D? D. Muy bien, ¿no? Lo único que podemos decir es que no habría sido comprendido por el hombre, ¿no? Estaríamos todavía con el conocimiento de repente mágico religioso. Bien, vamos a pasar entonces al texto uno, ¿sí? Que habla sobre la peligrosidad de la neurociencia, ¿no? Perdón, pseudociencia. Em, ya, 10 minutitos para que lean el texto. Y desde ya, gracias por sus intervenciones. Esa es la idea. No tengan miedo de equivocarse, hablen. Porque acá no hay nota, así que sí, mejor equivóquense acá y no en el examen. Bien, los 10 minutitos.
Bien, chicos, vamos con el siguiente texto. Bien, ¿qué hemos entendido del texto? Bueno, yo entiendo, profesora, que el texto habla sobre la pseudociencia, que son así ideologías o pensamientos que se cree que son verdaderos, pero no son no tienen como que precisión científica. Entonces, habla, ¿no? Eso es que eso puede perjudicar en el sector, ¿no? Salud, política, ¿no? Y da ejemplos más sobre el sector, ¿no? Política, donde menciona, ¿no? Uno es el tema de la eugenesia, ¿no? Eh, ah, en la parte política, ¿no? De algunos legisladores, ¿no? Estadounidenses, ¿no? Que querían aplicar estas ideas, ¿no? Sobre supuestamente que habían personas que son razas inferiores y que no deberían, ¿no? Ingresar algo así al país. Y, y también nos habla sobre los nazis, ¿no? En la parte de, también, ¿no? Así como el nazismo, ¿no? Que se creía que los judíos eran razas inferiores y que, bueno, se tenían que exterminarlos, ¿no? Y que no necesariamente era algo cierto, pues, ¿no? Eh, y bueno, eso sería, ¿no? Más, me parece que se enfoca más en la parte política. ¿Y por qué crees que se enfoca más en la parte política? Bueno, yo creo porque agarra, digamos, más masas y es la parte administrativa, ¿no? Digamos, puede ser de un país, ¿no? De un gobierno y eso podría perjudicar bastante a la, si fuera así, ¿no? Un país o un gobierno, cualquier tipo de quizás de ley o aprobada, quizás no, podría perjudicar a la mayoría, Muy quizás. bien, no, claro, muy bien el resumen, porque la política es, digamos que lo que más influye en nuestro futuro, ¿no? Entonces él habla de que la pseudociencia es muy peligrosa, ¿por qué? Porque primero que contamina en general, ¿no? O sea, el tema es el peligro de la pseudociencia cuando se vincula con el poder político o económico. O sea, cuando personas poderosas e influyentes creen en la pseudociencia, pueden causar graves daños, ¿no? Y te habla del caso de los nazis, ¿no? Que como bien has dicho, utilizaron la eugenesia para decir o para... Que la eugenesia habla de, es más que nada aplicado para plantas y eso, ¿no? Pero habla de que existen personas más inteligentes o personas más valientes, entonces como que comienzas a juntar a las personas que tienen más cualidades y vas dejando de lado a las otras, ¿no? Entonces con eso ellos avalaron mucho su idea que bueno, la conocida idea que tenían ellos de ser una raza superior y que existían razas inferiores como los judíos que debían ser exterminados o utilizados, ¿no? Y después tenemos el caso de Stalin, ¿no? Que también por pensar, por creer en pseudociencia y pensar que él podía multiplicar como si fuera Cristo el trigo, eh, se apoyó en ello y al final hizo uno de los mayores desastres, pues, en su país, ¿no? Lleno de población campesina y los llevó a la hambruna, ¿no? Por creer en pseudociencia. Entonces, ambos son personas poderosas, ¿no? ¿Qué pasa? Ya, mira, ese loquito cree por ahí en pseudociencia, ya, no pasa nada. Pero si esa persona tiene poder político, pues sí, puede ser altamente dañino. No muy lejos estamos ahora viendo cómo el poder político transforma a los países. En el caso de Venezuela, que tuvo muchos problemas por la persona que estaba gobernándolos. Y ahora el mismo caso de Estados Unidos, que vemos, ¿no? Que cuando toman el poder personas extremistas, nada bueno sale de ahí, porque están matando hasta ciudadanos estadounidenses, ya matando dos ciudadanos estadounidenses. Em, y bueno, maltratando también un montón pues a los migrantes, ¿no? Bien, entonces esa es la idea principal, el tema, ¿no? La idea es que la pseudociencia se vuelve extremadamente dañina cuando es respaldado por gobiernos, no por ideologías o grandes instituciones, ¿ya?
porque así se justifican políticas discriminatorias, decisiones erróneas, prejuicios sociales, ¿no? Bien, entonces el tema central ha quedado bastante claro, ¿no? ¿Cuál sería el tema central? La B. Muy bien, ¿no? El peligro de la pseudociencia cuando es apoyada por corporaciones y gobiernos, ¿no? O sea, por el poder, en otras palabras. El antónimo contextual de colapso, dice, ¿no? Por ejemplo, acá dice que la consecuencia fue que estos problemas empeoraron y ningún analista social soviético previó el súbito colapso del imperio, de la URSS, ¿no? Bueno, acá colapso, ¿qué quiere decir qué cosa? Caída, pero la respuesta sería plenitud. Ya, muy bien, ¿no? Lo contrario de estar en caída es estar en plenitud, ¿no? Como dices tú. Muy bien. Ya. Bien, la 3. Se infiere que las órdenes de Stalin a Lysenko, ¿no? Fueron para hacer de la agricultura soviética La La A. E, la mejor y perfeccionar la producción del trigo y el maíz. Ya, quería, claro, quería perfeccionar, pero eso es más literal, ¿no? Él quería perfeccionar la producción del trigo y el maíz, pero ¿qué se infiere de ahí? ¿Por qué quería hacer eso? ¿No? O sea, sí quería que sea una de las mejores. eh, Sería la B, ¿no? Él quería sacarlo, estaba desesperado, es como alguien que mm, tira su última carga, ¿no? O sea, o mejor dicho, su última carta de cómo solucionar la hambruna. Y por confiar en la pseudociencia, más bien lo perjudicó, ¿no? Entonces él quería que esa cosecha, él pensaba que iba a ser una de las mejores, ¿no? Y que iba a ser provechosa para el pueblo soviético. La, esa es la respuesta de inferencia, ¿ya? La A está más ligada a lo literal. Entonces tenemos la B, la 3 es la B. La 4 La C. ya dice, es incompatible. La C ha marcado todos. Muy bien, ¿no? Esta está prácticamente es una incompatibilidad literal, ¿no? Porque dice que ellos no se fijaban en sus propios problemas, ¿no? Y a la última es la extrapolación, ¿no? Si la política racial y poblacional de los nazis hubiera soslayado la eugenesia, ¿qué hubiera pasado? O sea, si no hubieran utilizado la eugenesia, La A. Carecerían de justificación. muy bien, ¿no? Carecerían de justificación para considerar ciertas razas como inferiores y débiles. Claro, ellos necesitaban justificarse con algún estudio, así sea pseudocientífico, ¿no? Bien, pasamos ahora al texto dialéctico. Es un texto bastante sencillo, ya, bueno, más o menos, ¿no? Entonces es un poquito largo. Vamos a dar otros 10 minutitos y empezamos con las respuestas.
Bien, jóvenes, vamos a ver estos dos textos. Interesantes, bueno, son textos de actualidad, ¿no? Entonces, son textos dialécticos, pues son dos posturas diferentes sobre un mismo tema. ¿En torno a qué temática girará el texto? Bueno, en mi caso, profesora, habla, ¿no? Que poco a poco los países europeos se están animando, ¿no? Para obtener como que esa autonomía o independencia en la parte de armamento nuclear, lo que estoy entendiendo. Muy bien, Eh, ¿no? Muy bien. Ujú. En- Entonces, ¿estás de acuerdo con que el tema tiene que ver con que si la Unión, está bien que la Unión Europea o los países europeos se armen o no, ¿no? O sea, sobre que si está bien o está mal, son dos posturas, ¿no? El texto A está a favor, está en contra del rearme. La postura del texto A es positiva o negativa ante el hecho de que Europa esté teniendo autonomía nuclear. Positivo. Muy bien, ¿no? Positiva. Mientras que el texto B, más bien le parece algo exagerado, ¿no? Tiene una postura negativa. Entonces, digamos que ambos textos abordan la cuestión de ¿qué ha marcado ahí? La C. Muy bien, ¿no? La pertinencia. Pertinencia quiere decir si está bien o mal, ¿no? Sobre qué tan bien o qué tan mal está que la Unión Europea tenga autonomía nuclear ante la percepción de la amenaza rusa, ¿no? Claro, ellos están preocupados de que Estados Unidos los desampare. Entonces el texto A dice que está bien que se armen para disuadir a los rusos y el texto B pues no le parece, ¿no? El texto B más bien cuestiona esa estrategia. Dice que es una cuestión, es una reacción por miedo, por el tema de la propaganda bélica y que más es un beneficio para la industria armamentística, ¿no? También aumenta el riesgo de conflicto eh, y prefieren pues un diálogo diplomático en la B, ¿no? Bien. La 2, la exaltación ha sido por los aires. Puede ser reemplazada en el texto por, o sea, en su sentido contextual, ¿no? Ha saltado por los aires, ¿qué quiere decir? La expresión, perdón. Ha saltado por los aires. La A. ¿No? Se ha difundido rápidamente. ¿La B? No, La B. La B. muy bien, ¿no? Ha dejado de ser aceptable. O sea, saltar por los aires quiere decir que ya salió o sea, ya salió de los bordes, ¿no? Es algo que ya algo muy exagerado, ¿no? Eso quiere decir, ¿sí? Porque, ¿qué quiere decir la frase? Que es algo exagerado, ¿no? Que es insostenible, ¿no? Por eso dice, ha dejado de ser aceptable. Bien, la 3. Se infiere que el armamento nuclear que posee Francia, La C. muy bien, ¿no? Le otorga autonomía estratégica significativa con el contexto europeo, a diferencia de otros países que dependen más pues, de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que en el texto destaca que pues, Francia controla de manera independiente sus, no recuerdo el término que utilizan por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sus ojivas, ¿no? O sea, sus cargas nucleares que tienen, ¿no? Bien. Em, Siguiente pregunta. Considerando la posición defendida en el texto B, ¿es compatible afirmar que el plan de rearmar Europa es una medida según el texto B, ¿no? La E. La E. Muy bien, ¿no? Exagerada, así como contraproducente respecto a la situación actual, ¿no? Muy bien, ¿no? Porque dice que eso incrementa el riesgo de conflicto. A partir de lo expuesto en el texto B, si Ursula von der Leyen no hubiera anunciado el plan Rearmar Europa, ¿qué hubiese pasado? La D. Muy bien, ¿no? Habría más esperanzas de llegar a algún acuerdo diplomático con Rusia. Supuestamente eso es más bien lo que ha enojado a Rusia, ¿no? Bien, vamos con el texto 3, que también es un texto muy interesante, y luego con el texto en inglés.
Nuevamente 10 minutitos, ya se nos está acabando el tiempo también. Calderón, por favor, silencie su micrófono.
Bien, estimados estudiantes, este es un texto mixto, ¿no? Tenemos imagen y tenemos texto. ¿Cuál es la temática de este texto? ¿Alguien que quiera comentar el tema? ¿Nadie? Ya. Bueno, en este caso, Dime, hija. Sí. bueno, trata sobre los potencias no europeas, ¿no? Que quisieron dominar las partes que todavía no habían este, colonizado, por decir. Y bueno, justo bajaron a la parte norte de África y sobre todo por los insumos, ¿no? Y las materias primas, ¿no? Que podrían conseguir de ahí. Y más territorio también, ¿no? Muy bien, muy bien. Claro, ¿no? Miren, esto, para que Europa esté bien, pues es porque otros países están mal. Es decir, el mundo es una balanza, ¿no? Todos quisiéramos que hubiese bienestar. Y acá se evidencia esto, ¿no? Entonces, los europeos se repartieron África, ¿no? Bueno, las principales potencias, ¿no? Todos los países. Entonces, el tema gira en torno, como tú bien lo dices, a la expansión y dominación colonial europea, ¿no? Pero oye, entendamos que no todos los países europeos, ¿no? En África durante el siglo XIX, ¿no? Y las consecuencias que ha tenido, pues, sociales, económicas y territoriales para ese pobre continente. Entonces, ¿cuál es la idea principal, jóvenes? Que África fue sometida a un proceso de colonización que fue progresivo, ¿no? ¿Y cuál es la razón de querer colonizar a África? Pues quedarse pues, ¿no? con sus recursos. Em, o sea, los europeos tenían intereses, obviamente, ¿no? De quedarse con los recursos económicos, industriales, ¿no? Em, territoriales, ¿no? Y todo esto deriva pues en la segregación racial, ¿no? Y la marginación. En Sudáfrica, por ejemplo, tenían el apartheid, ¿no? Que era la gente negra y la gente blanca estaba dividida y obviamente con una visión prioritaria hacia la gente blanca, ¿no? Em, hacían todo dividido. Bien. Bueno, en Estados Unidos también pasó algo parecido, ¿no? Una especie de apartheid después de la independencia, ¿no? de Estados Unidos. Igual había mucha discriminación racial. Em, bien, entonces vamos con las preguntas. ¿Dónde está? Ya vamos con las preguntas. Em, esto dice, claro, es un portal mexicano. Bien, el autor del texto sostiene centralmente que el continente africano, ¿qué pasó con el continente africano? Ya. La A, muy bien, ¿no? Sucumbió a un proceso gradual de colonización por parte de las potencias europeas, ¿no? Bien. Eh, uy, no sé qué apareció acá. Ya, la 2. En el texto, los términos favorecidos y segregados son sinónimos respectivamente de, cuando dice que unos fueron favorecidos, ¿no? Y ¿La otros ves? fueron segregados. La B. La B dicen unos, otros la D. ¿La D también han dicho? La B de bebé. Ah, ya, muy bien, ¿no? Impulsados quiere decir uno y el otro apartados, ¿no? O sea, se impulsó la economía, obviamente, de estos sectores, ¿no? Siempre crecen los bolsillos de los poderosos. Bien, la 3. De la información del texto mixto se concluye que los europeos colonizadores, ¿qué podemos concluir de ahí? Se concluye, se desprende, se infiere. Esto nos están preguntando por una inferencia, ¿no? ¿La D? La C. Ya dice, ¿Dedo? claro, muy bien, ¿no? Muy bien. Ah, no, 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 dedo no. Es la C. Voy a explicar por qué. La C dice, pudieron observar la gran variedad natural y cultural de los territorios y pueblos africanos, ¿no? Em,
Acuérdense de que hubo exploraciones, ¿no es cierto?, para descubrir y conocer el continente. Eh, Porque las otras alternativas lo que hacen es justificar la colonización y el texto no lo hace. Mire. La D dice, buscaban nuevos territorios que provean de insumos para mejorar la vida de todo el orbe, ¿no? O sea, de toda su ciudad. Es como diciendo, ah, ya, ellos tenían esa necesidad y en realidad fue más ambición que otra cosa. Em, Introdujeron una serie, este es un texto académico que está criticando terriblemente este, la colonización, ¿no? No es un texto económico. Y acá también se dice portal académico, ¿no? Es una universidad que está criticando, ¿no? Eh, que obviamente no hay justificación para colonizar un país, ¿no? Eh, pero es una práctica tan común de muchos países, potencia, y al parecer lo hemos normalizado. La 4. Es congruente afirmar que, de acuerdo con la penetración europea en África, los grupos étnicos de ese continente, ¿qué habrá pasado con esos grupos étnicos? Y la D. La D. ¿La D? Claro, no muy bien. Perdieron tierras necesarias para su subsistencia básica. Lo mismo hicieron con las tribus de indios en, en Estados Unidos, ¿no? Les quitaron les quitaron sus tierras. Lo mismo con los mapuches en Argentina también, los originarios, los desplazaron hace un poco, bueno, era entre Chile y Argentina, ¿no? En Chile todavía hay, pero en Argentina los extinguieron. 5. Aquí viene la extrapolación, ¿no? Si los europeos hubieran desistido de la búsqueda de nuevos mercados y productos para su industria en África, entonces, ¿qué habría pasado? La D. ¿La D? La D. Dice, la segregación y la discriminación de los pueblos africanos habría sido prácticamente nula. Podría ser. ¿Alguien ha marcado otra? ¿La E? La E. ¿Por qué la E? Bueno, yo creo porque las costas del norte alejadas serían, creo, Sudáfrica, y creo que ellos no podrían llegar ahí si en el caso desistieran y bueno, dominarlos, ¿no? Los que se encuentran en Sudáfrica. Ya, muy bien. ¿Y por qué es el sentido que se está tratando en el texto, no? El texto está hablando justamente de esta parte de África, ¿no? Y la insistencia de los europeos por colonizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque buscaban nuevos mercados, nuevos productos, ampliar su economía a costa de otros. Entonces, bueno, es la E, ¿no? Muy bien. Ya, terminamos con el texto en inglés. 5 minutitos ahí, no sé, para que revisen sus respuestas. No sé si ya lo habrán leído, es un texto muy pequeño. Y ya les doy las claves así rápidamente. El texto en inglés lo que tienen que saber es que también siempre van a estar los 5 niveles y tienen que ir aprendiendo siempre que es un texto descriptivo. Ya nunca va a ser, nunca va a ser un texto filosófico, ¿no? Más que nada para que ustedes aprendan vocabulario, ¿sí? No va a ser con otra intención, ¿ya? Em, entonces es un texto bastante descriptivo, no les va a traer mayor dificultad que aprender un poquito de de vocabulario. Y no se desesperen, van a ver que van a ir mejorando, no sé, en caso no sepan inglés, pero creo que ya la mayoría anda en esa onda de aprender, que bueno, es muy necesario, ¿no? Un ratito. Mm,
Ya. Entonces, mire, la primera pregunta es siempre, ¿what is the central topic of the passage? No me está preguntando cuál es la idea central. Central topic, idea central del passage, que es el texto, ¿no? El pasaje, el texto. Bien, después los dos dicen, ¿no? Este es también, me preguntan por esta palabra, ¿no? Separable, ¿no? O sea, as used in the passage, the separable word implies, ¿no? O sea, ¿qué implica usar la palabra, esta palabra, ¿no? Me están preguntando. Entonces, ahí tenemos el nivel 2, nivel contextual. Encima está más o menos en orden, ¿no? It is inferred, ¿no? O sea, se infiere, ¿no? Se infiere. Entonces, acá estamos viendo que está la pregunta del cuarto nivel, ¿no? La inferencia. Después, if. Este if es para que ustedes identifiquen y digan, ya, es el quinto, me está preguntando por extrapolación, ¿no? If, ¿qué pasaría si, no? El condicional hay ahí. Entonces, ahí más o menos ustedes se van dando cuenta, ¿no? Ya, ahora les doy unos minutitos para que revisen sus preguntas y ahorita les doy sus respuestas, perdón, y ahorita les doy también las respuestas. Hasta 11:55 porque a las 12 ya nos retiramos. Bien, vamos con las respuestas. Eh, el tema de este texto es el significado y la evolución de la palabra ghost, ¿no? Fantasma, en el idioma inglés, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Ha cambiado el significado, ¿no? Dice que antes se significaba chispa vital, ¿no? Vital spark o algo así, ¿no? Y ahora, ¿qué significa?
significa the center of life or intelligence, ¿no? O sea, el alma o espíritu de una persona fallecida, por ejemplo, también acá, esto, ¿no? Persona fallecida. Ha ido evolucionando en general, esa es la idea. Bien, la uno entonces, what is the central topic of passage que han marcado ahí? La C. Muy bien, ¿no? La respuesta sería la C, ¿no? Como les dije, ¿no? La evolución semántica de semantic description o la descripción semántica de la palabra ghost, ¿no? Ghost word, ¿no? La palabra ghost. Dos, ¿no? As usually the passage, the separable word implies, o sea, implica, ¿qué implica utilizar la palabra separable, ¿no? La B. La B. La D. La D quiere decir contact, ¿contacto? No, la B de Independencia. bebé. La B. Claro, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, ¿no? Independence, ¿no? Claro, muy bien. Independencia, como dicen ustedes, ¿no? Recuerden que el texto dice que el espíritu puede separarse del cuerpo, ¿no? Es decir, que está de forma independiente, por eso dice separable. Ya, la inferencia. Is inferred from the passage that the German word hates, dice, ¿no? O sea, se infiere que la palabra alemana, o German word, ¿no? Palabra alemana, Geist, que la mencionan ahí en el texto. ¿Se acuerdan que la La palabra A. Geist, ya, todos la, sí, no, muy bien. Es justamente lo que les estaba explicando, ¿no? No es un sinónimo de vampiro, ni tampoco tiene un origen griego, ¿no? Simplemente que su significado se amplió, ¿no? Se modificó. Fue un proceso morfológico, como dice acá, ¿no? Morphological process, ¿no? Un proceso morfológico. Ya. Entonces, ahora de incompatibilidad, ¿no? La siguiente pregunta es de incompatibilidad. Dice, marca la oración o la sentencia, ¿no? Que saben que en inglés sentencia es oración. The sentence, ¿no? The sentence with the respect, o sea, marca la oración que es incompatible respecto del texto, ¿no? O sea, incompatible con el texto. Ya. ¿Cuál sería ahí la incompatible? La B. La B. La B, bastante obvio, ¿no? Dice, in today's English, the word ghost is very monosemic. O sea que en todo el inglés la palabra ghost es muy monosemántica y no es verdad. Están, todo lo contrario, están explicando que ha evolucionado y es polisémica. Ya, acá entonces ahora las 5 dice, ¿no? If the word ghost only meet disembodied soul, algo así, ¿no? O sea, si ghost, si la palabra ghost, ¿no? Dice que solo tuvieron un significado, ¿no? Y dejaría de ser polisémica, ¿qué pasaría? La O D. bueno, dice, ¿cómo? ¿Cuál? La D. Dedo. La D. Dedo, sí, claro, ¿no? Claro, sería dedo, ¿no? Sería probablemente, ¿no? Probablemente categorizaría, perdón, como una monosímic, o sea, monosémica, pues, ¿no? Una palabra monosémica. Bien, con esto hemos concluido, estimados estudiantes. Espero que les haya servido. Ahí les dejé un textito sobre la Ley de Protección de Bienestar Animal, que ahora está presente. Por favor, sean empáticos con los animalitos, que ahora ya está penado, castigado, ¿no? Con la ley. Pero siempre es bueno tener un poco de cultura general. No sé si lo sabían, si lo conocían. Espero que sí. Muy bien, sí, hay un corazoncito, sí. Ya, entonces nos vemos. Cuídense bastante. Éxitos. Cuídense, mis gracias. Bye, gracias a ustedes.